la levadura, el pan sin levadura estaba conmemorando la aflicción que ellos vivieron en Egipto. Ese era el significado del pan sin levadura. Ese día en la casa no podía haber nada con levadura, nada leudado, ningún tipo de levadura. Tenían que observar, pero de una manera especial, toda la casa, todos los rincones de la casa, que no hubiese nada, ningún gramo de levadura. El tema de la levadura en la Biblia tiene diferentes connotaciones. En algún momento representa doctrina, como Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Pero en este caso, en el caso del Pesa, tal vez el próximo martes le hable del orden. Si logramos avanzar hoy, pues les hable del orden del ceder de Pesa, o sea, del orden, ¿verdad? De la forma en que se realizaba Pesa, qué tenía que tener la mesa, cuánta copa debería de tener la mesa. Y como les dije la semana pasada, la mayoría de la iglesia dan una santa cena, entre comillas, católica. La santa cena que dan las iglesias es una práctica católica. O sea, esa práctica no tiene que ver nada con Dios, no tiene que ver nada con Israel. No era la forma de la Pascua, no era una copita de vino. Y lo más afrentoso es que se compre una galletica Club Social o cualquier otra galletica con levadura, cuando en la celebración de la Pascua, de donde se toma para celebrar la Santa Cena, no se podía tener levadura. Número 2, no era una copita de vino, eran 4 copas que habían en la mesa y cada copa tenía un significado. O se tenían que tomar 4 copas, no necesariamente que la persona tuviera 4 copas enfrente, pero sí tenía que hacer uso de 4 copas de vino, y cada copa de vino tenía un significado y tenían el momento para tomarse. Es en esa fiesta que el Eterno, o el Mashiach, Jesús, el Mesías, pues se levanta, lava los pies de sus discípulos y dice: este es mi nuevo pacto hecho en mi sangre, etcétera, etcétera. Y también para los que le han enseñado que Dios hizo el pacto, Jesús hizo el pacto con la iglesia, nos están enseñando mal o nos enseñaron mal. Recuerde que cuando Jesús dijo eso, ahí no había ni un gentil. El pacto no fue con los gentiles, el pacto fue con Israel. Porque hay una teología que se llama la teología de la sustitución, donde esa teología levanta al gentil y pisa a Israel, como que Dios desechó a Israel, rechazó a Israel y tomó a los gentiles. O sea, hubo una sustitución, y realmente no es así. El pueblo de Israel siempre fue el pueblo de Israel desde que Dios los eligió a través de Abraham, hasta que Jesús murió. Siguió siendo el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, Israel sigue siendo el pueblo
de Dios. Entonces, con eso necesitas tener mucho cuidado. Estamos hablando sobre los panes sin levadura. Entonces, lo que las iglesias dan, esos panes con levadura, no tiene que ver nada con la Pascua del Señor. Es lo mismo que la hostia católica. Además de esto, la Pascua en Israel, Dios estableció que se celebrara una vez al año, pero las iglesias evangélicas dan Santa Cena todos los meses. O sea, eso es parte de una religión. Y la Santa Cena no es una religión, es una conmemoración. Son dos cosas diferentes. Y de ahí entonces el terror cuando las iglesias iban a dar Santa Cena. Cuidado, que Dios te mata, si aquello. Entonces la gente, lo extraño es que, como decíamos la semana pasada, la gente tenía oportunidad, la gente predicaba, cantaba, tocaba, y cuando llegaba el momento de la Santa Cena, entonces no se la tomaba, porque no se sentía preparado. Entonces, estaba preparado para predicar, para cantar, para ministrar, y no para tomarse la Santa Cena. Entonces, creo que es algo que se debe revisar. Ok. Después de esa fiesta de los panes sin levadura, la siguiente fiesta, vamos a leer. Alguien lea Levítico capítulo 23. Desde el versículo 6. Desde el versículo 6. Ok, entonces en la fiesta de los panes sin levadura, el primero comenzaba con una fiesta, valga la repetición, era día de descanso, era Shabbat, no harán ningún trabajo, es santa convocación. Cuando usted ve eso en la Biblia, santa convocación, le está hablando de un día donde el pueblo no trabajaba, era convocación santa y tenía que convocarse. Entonces, 7 días después, durante todos esos días, no podían comer nada con levadura, nada leudado. Y el 7º día, entonces también era una celebración, era santa convocación, ningún trabajo de siervo se hacía. Versículo 9, otra persona. Sí. Lea el otro versículo. Ok. El sacerdote mecerá la gavilla de delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok. Entonces la fiesta número 4 era la fiesta de la primicia. La fiesta de la primicia.
en qué consistía. Cuando la gente sembraba, tenía que tomar, ¿verdad?, lo mejor de la cosecha del trigo y dedicarlo a Jehová. Ok, pero había algo que se hacía, un ritualismo en el templo, y es que había personas seleccionadas que días antes seleccionaban el manojo que iban a cortar. Lo seleccionaban, era lo mejor, porque la primicia indicaba cómo era la cosecha que venía. Entonces lo mejor de esa cosecha se tomaba para Jehová. Entonces el día asignado, esas personas iban con su hoz y cortaban esas gavillas y la presentaban delante del Señor. Y dice que el día después de reposo, el día después del reposo, entonces el sacerdote tomaba la gavilla y la mecía y la presentaba delante del Eterno. Ahora bien, no, déjenme continuar y después le explico lo que les iba a explicar. Ahora, la relación de Jesús con esa fiesta. Ahora, después de esa fiesta, iba la... ¿Qué número? No, la cuarta no. La quinta fiesta. Entonces, esa fiesta se le llamaba las fiestas de la semana, Shavuot. Y vamos a ver ¿dónde encontramos eso? En Levítico capítulo 23, el versículo 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Por ejemplo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces la siguiente fiesta era la fiesta de las semanas, o Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. Algunos historiadores dicen que ese día de Pentecostés fue el día que el Señor le entregó la tabla de la ley a Moisés, que se estaba ese día se estaba celebrando la entrega de la Torá, aunque he escuchado otros historiadores que difieren, ¿verdad?, de ese dato histórico. Pero aquí lo importante es que la celebración es Pentecostés, que usted se familiariza con el término. Si le preguntara, ¿cuántos son pentecostales aquí? ¿Cuántos son pentecostales? Ok. Ahora la pregunta, ¿cuántas veces usted ha celebrado Pentecostés? Celebrado Pentecostés, usted no es pentecostal. El movimiento Pentecostés es un movimiento que comienza en el 1901, por ahí es que comienza ese movimiento pentecostal en Estados Unidos.
Entonces, quiere decir que el día de Pentecostés, el Señor no dejó establecido a los pentecostales. Porque si el día de Pentecostés lo deja establecido y aparecen casi 2000 años después, entonces hay algo incorrecto ahí. Si le pregunto por qué usted es pentecostal, ¿qué respuesta usted podría darme a eso? ¿Por qué usted se considera pentecostal? ¿Por qué usted se considera pentecostal? ¿Alguien podría decirme algo? Somebody want to say something? ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Ok. Eso es lo que nos han enseñado a todos, que somos pentecostales por el poder del Espíritu Santo. Pero realmente eso no es base para uno decir yo soy pentecostal. Entonces, número uno, no celebramos Pentecostés. Número dos, el movimiento pentecostal aparece en el 1900 y tanto. Entonces hay un problema en ese sentido. Entonces, ¿es pentecostal el que habla en lenguas? La Biblia no dice que las lenguas son de los pentecostales, ni que las manifestaciones son de los pentecostales. Y estas señales seguirán a los que creen, no los pentecostales, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. No dice los pentecostales, sino a los que creen. Y en toda la Biblia usted no va a encontrar a ninguno de los apóstoles diciendo yo soy pentecostal. Yo soy pentecostal. Sí. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal. Pero eso la Biblia no lo dice por ningún lado, que usted es pentecostal porque habla en lengua o porque dance. Hay iglesias bautistas, no todas, hay iglesias bautistas. Recuerden que, bueno, de Martín Lutero, el reformador, comienza, ¿verdad? El movimiento protestante. ¿Qué pasa? Martín Lutero era un monje católico. Ok. Él cambia el concepto en cuanto a la salvación, pero las liturgias y toda la forma de culto era la misma. Por eso es que las iglesias evangélicas se parecen tanto a las iglesias católicas en su liturgia. Ahora bien, entonces luego llegan los bautistas, presbiterianos y todo ese grupo. Entonces el movimiento pentecostal sale de ahí, ¿verdad? Donde en una reunión llega una manifestación del Espíritu Santo y se comienza a mover, algo sobrenatural sucede. Pues entonces ya nosotros somos pentecostales porque sucedió, según el grupo, sucedió aquí lo que sucedió el día de Pentecostés. Entonces ahí viene la denominación pentecostal. Pero lo que le iba a decir era lo siguiente: hay iglesias bautistas que hacen milagros, sanan enfermos y no son pentecostales. Hay iglesias adventistas que hablan en lenguas,
echan fuera demonios y sanan enfermos. No todas, pero hay dentro del movimiento bautista. Entonces, esas manifestaciones o la evidencia del poder de Dios no nos hacen pentecostales. Hay católicos, es más, hay algunos sacerdotes católicos que predican con más fuego que cualquier llamado pentecostal. ¿Ve? Entonces, eso es para hacer conciencia, para que si usted se va a llamar pentecostal, sepa por qué se va a llamar pentecostal. No así al aire porque le dijeron que usted era pentecostal y que somos pentecostales y por lo que sucedió en el aposento alto. No, eso no es teología, porque en ninguna parte de la Biblia menciona el término pentecostal. Ok, ahora, esa fiesta también era una fiesta de cosecha. Era una fiesta de cosecha donde se llevaba ofrenda al Señor, como lo dice el texto. Dice: hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ok. Después de esa fiesta, iba otra fiesta. 14 de Nisan. ¿Qué fiesta se celebra? 14 de Nisan, ¿qué fiesta? Pascua. El día siguiente del 14 de Nisan, el 15, ¿qué fiesta se celebraba? Pan sin levadura, pan sin levadura. Entonces, 7 días después venía la fiesta de las primicias. Entonces, 50 días después venía la fiesta de Pentecostés. Ahora vamos a ver cuál era la siguiente fiesta que tocaba en Israel, que eran fiesta o son fiestas del Eterno, que Israel la celebra por generaciones. Diga. Como lo acabé de explicar, nos llamamos pentecostales, o ustedes se llaman pentecostales, porque danzamos y hablamos en lenguas y porque tenemos fuego ya. Por eso yo soy pentecostal. ¿Ve? Pero realmente eso no tiene asidero. Entonces eso viene de la reunión de un grupo en Estados Unidos. Me parece que fue en Kansas, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En ese grupo de cristianos, el poder de Dios descendió. El poder de Dios descendió. El Espíritu Santo manifestó su presencia de una forma especial. Milagros sucedieron. La gente comenzó a hablar en lengua. Pues entonces eso dio apertura al movimiento pentecostal. ¿Por qué? Bueno, porque hoy sucedió en medio nuestro lo que sucedió en el día de Pentecostés. No hay que nada de eso es atribuido a los pentecostales, ni hablar en lengua, ni sanar enfermos, ni echar fuera demonios, ni nada de eso. Eso no quiere decir que sea pecado que usted se llame pentecostal. Sí. Ok. Versículo 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová.
Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. El día de Pentecostés era un día de solemnidad donde no se permitía trabajar. Por eso se entiende el por qué había tanta gente el día de Pentecostés que se convirtieron en miles ese día, porque era un día de santa convocación, era un día no laborable dentro del pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice, ese día es, el versículo 21 dice que es un estatuto perpetuo, o sea, es un mandamiento perpetuo. No es como también nos han enseñado que con la muerte de Cristo en la cruz ya se abolió. Es que si dice que es un mandamiento perpetuo, o sea, es perpetuo todo el tiempo, ¿ve? Entonces nos enseñaron que con la muerte de Cristo ya todo el Antiguo Testamento no sirve. Pero cuando las iglesias quieren hablar de ofrenda y de diezmo, pues usan el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es donde están los principios financieros. Entonces, si ya está abolido con lo que Cristo hizo en la cruz, pues ya no hay que leer los salmos ni cantarlo, porque ya está abolido. No hay que buscar nada en el Antiguo Testamento, a menos que sea como consulta histórica. Entonces Cristo en la cruz lo que no abolió, sino que cumplió con el sacrificio de cordero. Entonces Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ya la gente no necesita sacrificar un cordero por su pecado, porque Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Y Dios es tan rico en sabiduría que después de la muerte de Cristo, unos 30 o 35 años más tarde, Dios permite que le quiten el templo. Ahora vamos a ver dónde van a sacrificar. No se puede sacrificar porque está prohibido que Israel haga sacrificio en otro lugar que no sea en Jerusalén. Ese principio es para evitar la idolatría, para que no levanten altar a ningún otro Dios en otro lugar y ofrecerle y hacerle sacrificio. Entonces está prohibido para un judío hacer sacrificio a Dios en un lugar que no sea en Jerusalén. Entonces en el año 70 Dios permite que le quiten su templo y ya no hay donde hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Cristo había cumplido con eso. Entonces el Antiguo Testamento es la Torá, es la palabra de Dios, y hay que respetarla como de hecho, cuando la Biblia dice no recuerdo qué versículo, no sé si el anciano Geraldo, cualquiera lo pueda recordar, en Timoteo, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y sirve para redarguir, enseñar, instruir, etcétera, etcétera. Pero cuando eso, ¿de qué palabra de Dios estaba hablando? Si el Nuevo Testamento no existía.
no existía el Nuevo Testamento cuando Pablo le escribe eso a Timoteo. Entonces, ¿de qué palabra de Dios estaba hablando? De la Torá. Exactamente, Jesús, ¿verdad? Disputando en una disputa con los fariseos. La semana pasada se los dije, Jesús era considerado un fariseo también en su época, porque el hecho de que fuera una sinagoga, le dan el rollo para que él lo explique. Eso era asunto que solo se lo permitían a los fariseos. A los fariseos. Entonces, los fariseos no es como nos vendieron. Habían diferentes tipos de fariseos, diferentes casas. Eran normal, los fariseos eran los encargados de explicar la Torá, de explicar la palabra de Dios. Sí, así mismo, condenamos a los fariseos. Sin embargo, los fariseos eran la gente encargada de interpretarle la palabra al pueblo. Lo que pasa es que a veces diferían de pensamiento. Así mismo. Así mismo, de hecho, ¿qué era Nicodemo? Un fariseo. Él era amigo de Jesús. ¿Usted entiende? Claro, porque eran los encargados de la palabra. Ahora, Jesús, como habían diferentes grupos de fariseos que interpretaban diferente, entonces Jesús, como rabino, él tenía el derecho de crear su grupo y su línea de pensamiento y su casa de enseñanza. Por eso en algún momento Jesús hablaba en contra de uno y en otro momento los hablaba a favor. Por ejemplo, los fariseos discutían mucho acerca, por ejemplo, del Shabbat. Habían dos casas rabínicas que eran las principales. De ahí salían, ¿verdad?, todos los fariseos, porque eran las dos casas principales. La casa de Shammai y la casa de Hiler. Cristo no era ni hilerita ni shamaíta, sino el que estaba alineado con una correcta interpretación, Jesús lo apoyaba, y el que no, pues Jesús lo desmantelaba o de alguna forma contradecía eso que esa escuela enseñaba. Por ejemplo, Shammai, que era una escuela radical, rajatabla, RT, decía con relación al Shabbat: si alguien está enfermo un día sábado, no puede ir al hospital. Si se va a morir, que se muera, porque con ir al médico no va a cambiar la voluntad de Dios. Pero Hiler decía, claro, el que esté enfermo, aunque sea Shabbat, puede ir al médico. Entonces Cristo en ese caso apoyaba la casa de Hiler en ese punto. Por eso Cristo, en un momento determinado, un sábado, toma a alguien y lo pone en público. ¿Qué hago con él? ¿Es lícito sanar en Shabbat o no? Algunos entendían que sí, los que eran de la casa de Hiler, y los de la casa de Shammai entendían que no. Entonces ahí Cristo lo sana en sábado. Entonces el Señor como maestro, su propósito era reinterpretar la Torá. De hecho, habían unos fariseos
que eran tan extremistas, no recuerdo cómo le decían, si eran los fariseos, no recuerdo el término que usaban, pero eran tan extremistas ese grupo. Sí, que si veían venir una mujer, ellos comenzaban a chocarse la cabeza. Los fariseos contumaces se chocaban la cabeza, se llenaban de moretones, porque decían: bueno, chocamos nuestra cabeza, nos agolpeamos, y así evitamos mirar una mujer y pecar contra el Eterno. Habían diferentes grupos y pensaban diferente. Entonces vamos a ver la siguiente fiesta que se hacía en Israel. Versículo 22: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigará su siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Es una orden que el Señor le dice: cuando ustedes siembren, no arranquen la última mata de yuca, dejen alguito para que los pobres entren y encuentren su yuquita. Claro, sí, porque es una forma de pensar en el prójimo. Ok, ahora dice el 23. ¿Quién lo lee? Ok. Esa es la... ¿qué fiesta? Sexta. La fiesta de las trompetas. 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 Ese día en Israel, desde por la mañana, se tocaban trompetas. ¿Qué fecha es? En el mes séptimo, el primero del mes. En el mes séptimo, el primero del mes. Ese mes equivale más o menos a septiembre, octubre. En el mes séptimo. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Quién me dice qué significa eso? Y afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa ese término? Amén. ¿Quién más? Exactamente. Ese día ustedes tienen que ayunar. Noten que ninguna de las otras fiestas aparece el término y afligiréis vuestras almas. Entonces, en el séptimo, en esa fiesta, que era el día de la expiación, es el día más terrible, el día más temible que había en Israel. Era la fiesta
más esperada y más temida también, porque entendían que de ese día dependía el perdón del pueblo. Era el día de la expiación, y se cree que algunos midrash o explicación de la Torah enseñan que ese día Dios le hace revista o le pasa revista al mundo. O sea, ese día Dios determina quién vivirá el siguiente año y quién morirá. Entonces, por eso ellos, desde el día primero, que es la fiesta de las trompetas, entonces ellos comenzaban a hacer cosas buenas. El que no ayudaba, ayuda. El que no ayunaba, comenzaba a ayunar. El que cogía fiado, pagaba. El que criticaba, trataba de no criticar. El que se daba su trago, no se lo daba, trayéndolo. Ni por los cementerios pasaban, a que no se le vaya a pegar a sí mismo. Entonces, porque ellos entendían que se aproximaba un día donde Dios iba a pasar revista de todo lo que habían hecho. Entonces, de ese día dependía si iban a vivir el siguiente año o no. Ok, ningún trabajo de siervo haréis este día, porque es día de expiación para conciliación, para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, será cortada de su pueblo. O sea, el que no ayunaba, el que se le olvidó y se bebió su café, así mismo, entonces iba a tener problema. Había que ayunar ese día. Esa gente que dije que no pueden ayunar hasta las 10, que a las 10 dije que se comienzan a marear. Ay, Dios mío, ese día había problema. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Oiga bien, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, o sea, a las 6. El ayuno comenzaba a las 6 de la tarde del día 9 y terminaba a las 6 de la tarde del día 10. De hecho, hace días que no hacemos un ayuno de 24 aquí. Ok. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos por 7 días. Esa es la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. El primer día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ok. Entonces vamos a ver por un momento la relación y lo profético de esas fiestas con Jesús. Primero, el nacimiento de Yeshua. El nacimiento de Yeshua. El nacimiento de Yeshua.
Sí, puede. Ujú. Ok, ok. Eso tiene dos significados. Número uno, cortar, muerto. Número dos, es como que se va a sacar del pueblo. Eso es como que usted sea dominicano y haga algo y le digan, le quiten la cédula, su licencia y digan, usted de aquí en adelante no es dominicano, busque qué nación usted va a pertenecer. Entonces es otra de las interpretaciones que se le da al término cortar. Algunos rabinos entienden que también eso quiere decir que te van a quitar, le iba a quitar el privilegio de pertenecer a Israel. Y el otro término es mochar, muerto. No un exilio, es como excomulgar, algo así. No sé si es el término. Exactamente, exactamente. Fuera de aquí, no te queremos aquí. Eso es. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, comienza lo que es el cumplimiento de las fiestas. Primero, en el nacimiento de Jesús. Ok, dice Lucas capítulo 2. Sí. No, lea el versículo 4. Sí, sí. Ujú. Sí. Ok, versículo 6. Ujú. Sí. El 7, déjeme seguirlo. Y dio a luz un hijo, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y lo acostó en un pesebre. Entonces, según algunas traducciones hebreas, la palabra no es pesebre, sino en una suca. Entonces, la fiesta, la última fiesta que leímos, que es la fiesta de los tabernáculos, es en hebreo es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Entonces, esa fiesta consistía en lo siguiente: es que Israel salía de su casa normal, entonces hacían una enramada y estaban en esa enramada durante 7 días. Eso estaba conmemorando la estadía de ellos y los campamentos y las enramadas que ellos hacían en el desierto. Hacían suca en el desierto. Entonces, cuando celebraban eso, salían de su casa, de sus mansiones, para acordarse de que ellos una vez vivieron en el desierto, para que no se olvidaran quiénes eran.
y que una vez no tenían pueblo, no tenían nación, no tenían tierra, y Dios les dio tierra y los hizo pueblo, y que no tenían dónde vivir, vivían en ramadas, y Dios ahora les había hecho tener casas y posesiones. Entonces, algunos rabinos y pensadores bíblicos entienden que cuando Jesús nació fue en una fiesta ¿de qué? De Sukkot. Entonces, cuando María lo envuelve, donde dice que es en un pesebre, a nosotros nos vendieron la idea y uno piensa en mucha vaca haciendo pupú, haciendo caca y un hedor en el lugar, porque en un pesebre lo que hay es animales allí, ¿ve? Pero es un problema de traducción. Lo puso en una suca. Y de hecho algunos se han inventado que donde lo puso era en la caja que le echaban comida a los animales, y en la película, ¿verdad? Fue en una suca. Entonces Jesús nace en una fiesta. Jesús nace en una fiesta. Número uno. Número dos, Jesús muere en una... Recuerden que todas las fiestas representaban a Jesús, tienen que ver con el Mashiach. Todas son proféticas. Por eso las estableció el Eterno, porque no era que solo Dios. Por eso esas fiestas se llamaban Moedín, encuentro profético. Eran encuentros proféticos, porque todas tenían y tienen connotaciones proféticas, o son proféticas. La primera, Cristo nace en una fiesta de Sukkot, de Sukkot. Ok, pero Cristo también muere en la fiesta de ¿qué? ¿En qué fiesta murió Jesús? En la fiesta de Pascua. En Pesa muere Jesús. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, Cristo, la levadura es una de las cosas, les dije ahorita, que tiene diferentes connotaciones, ¿verdad? En el Sedel del Pesa representa la aflicción del pueblo en Egipto, pero también la levadura representa una doctrina. También la levadura representa el pecado. Entonces Cristo es el único pan sin levadura, el único hombre que ha pasado por esta tierra sin pecado. Entonces Cristo cumple esa fiesta. Luego entonces viene la fiesta de las primicias. Entonces Cristo da cumplimiento a las fiestas de las primicias. Él da cumplimiento a la fiesta de las primicias en su resurrección. En su resurrección dio cumplimiento a esa fiesta. Como mismo, escucha bien, como Cristo cuando muere, usted ha leído donde María le va a tocar y él dice: María, no me toque porque no he subido al Padre todavía. Eso tenía que ver con parte de la liturgia sacerdotal. Cuando se llevaba la ofrenda de el ramo, ¿verdad?, de la cosecha para los primeros frutos, el sumo sacerdote después del Shabbat, el domingo, el primer día de la semana, ese sacerdote
lo mecía y lo presentaba delante de Jehová, nadie podía tocar a ese sacerdote hasta que no presentara esa ofrenda. Por eso usted entenderá por qué Jesús dice: María, no me toque, porque no he sido presentado por el Padre todavía. Entonces luego viene la fiesta del Pentecostés, que son cuando se celebraba, ¿qué tiempo después de la fiesta de la primicia? 50 días o 7 semanas. La fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Entonces la fiesta de Pentecostés tuvo cumplimiento. ¿Cómo tuvo cumplimiento? Con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces hay una fiesta que no se ha cumplido. ¿Cuál es la siguiente fiesta que faltan por cumplir? La fiesta de las trompetas. Esa no se ha cumplido. Así mismo, los judíos entienden que en una fiesta el Señor viene. Entonces, ¿cuál es la fiesta siguiente que todavía no se ha cumplido? La fiesta de las trompetas. ¿Qué dice Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y con chofar. La fiesta de las trompetas no son las trompetas que usted conoce, son chofares. Estoy débil, no me salió. Esa es la fiesta que falta, y esa es la fiesta que estamos esperando. Que suenen los chofares. Esa es la siguiente fiesta para la iglesia. Escuche, uno no sabe cuándo va a suceder. Pero las fiestas bíblicas son el reloj profético de Dios. Oiga, todo lo que sucede en el mundo está relacionado con las fiestas bíblicas. Por eso Satanás quiere que la iglesia se mantenga desconectada de las fiestas bíblicas. Porque desconectado de la fiesta bíblica, usted no sabrá, no tendrá la señal ni la idea de cuándo vendrá el Mashiach. Porque las fiestas bíblicas son las que las revelan. Porque usted se da cuenta, Cristo nace exactamente en una fiesta. Cristo muere exactamente en una fiesta. Resucita exactamente en una fiesta. El Espíritu Santo desciende exactamente en una fiesta. Entonces, es probable que Él regrese en la fecha exacta de la fiesta de las trompetas. Por eso, para Israel, el mes de septiembre-octubre es un mes importante, porque ellos esperan, los que creen en el Mashiach, en Jesús como el Mashiach, el enviado, el Hijo de Dios, ellos creen que vendrá para la fiesta de las trompetas. Para las fiestas de las trompetas. Ahora, después de las fiestas, les estoy hablando cosas que usted va a durar 2 años en un instituto bíblico y no se lo van a enseñar. Después de esa fiesta, ¿cuál es la fiesta que sigue? No. La fiesta de expiación. Pero ¿cuántos días después? No. 10 días
10 días. Entonces dice el apóstol Pedro: para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, en el lenguaje profético, los días representan años. Entonces, eso es, y hace alusión al reino, al tiempo del reino milenial de Jesús. Porque la fiesta de la expiación es el día del juicio. Como era un día de juicio para Israel, porque entendían que ese día Dios juzgaba el mundo, que ese día el mundo entero pasaba delante de Dios. Era un día de juicio. Entonces, en ese día, en esa fiesta de la expiación, era la fiesta más temida, más terrible. La gente no quería soltar ni siquiera un gas estomacal. Miedo, porque ese día podía ser cortado. Era el único día que el sumo sacerdote o el gran sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único día que lo podía hacer. Y tenía que estar en una santidad completa y extrema. Tenía que salirse de su casa 1 o 2 semanas antes, no recuerdo el tiempo exacto, y estacionarse en el tabernáculo o en el templo después de su construcción, y limpiarse no solo de impurezas, porque se sacaba de su casa, no sea que fuera tentado a entrar en relación sexual, ¿verdad?, con su esposa, porque eso le impedía entrar, porque tenía que estar puro completamente, limpio completamente. Y ese día se bañaba como 5 o 6 veces. Y además de eso, la noche anterior, los levitas se pasaban la noche leyéndole la ley, para él inspeccionar si en algo él no estaba muy correcto, para no entrar. Porque de entrar incorrecto, eso podía causar de que no volviera a salir, porque era un día demasiado temible. Se cree que la Shekinah de Jehová descendía a través del fuego en presencia del sacerdote. Era un asunto extraordinario. El día más fuerte era ese día, el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur. Ok, déjame explicarlo. Israel todos los años celebra todas esas fiestas. O sea, donde quiera que ellos estén, ellos celebran todas esas fiestas. De hecho, supongamos que un judío se va de crucero y supongamos que vaya a durar un mes en el mar, y en ese mes cae, supongamos, Sukkot. Ese judío lleva su rama para donde él esté ese día. Él simula una enramada y él se entra ahí para celebrar su fiesta al Eterno. O sea, todos los años ellos lo celebran. Ahora, proféticamente estamos esperando que suene la trompeta para el Señor tomar su iglesia. No sabemos cuándo, pero todas se han cumplido en fechas exactas. Todas, en excepción de las que faltan. Entonces, eso quiere decir que las que faltan
hay que prestar atención cuando se acerquen las fechas relacionadas. Para Israel, mes septiembre-octubre es un mes muy importante, porque los seguidores y amadores del Mashiach entienden que para ese mes el Mashiach puede llegar. Y entienden que también para ese mes será el juicio del fin del mundo, porque es la fiesta de Yom Kippur. ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame de nuevo. En Mateo. Como en los días de Noé. Sí. Cuando ok, no me refiero a esas fiestas, me refiero a las fiestas bíblicas, a las fiestas de Israel. ¿Qué les mencioné? Todas las fiestas. Comenzamos con la fiesta de Shavuot. No. Comenzamos con Pesa. La primicia, Pesa, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, las fiestas y la fiesta de Hanukkah. Y el último que vimos, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando hablamos de fiesta, no nos estamos refiriendo a fiestas del mundo, sino a las fiestas que Dios instituyó, que son las fiestas que están en Levítico capítulo 23. Que esa fiesta nosotros no la celebramos, pero los judíos la celebran, porque no son todas que un gentil puede celebrar. Porque el gentil no va a celebrar Hanukkah. ¿Cómo va a celebrar Hanukkah si es una fiesta de expiación? ¿Ve? Por eso hay algunas que sí, los gentiles pueden celebrar. De hecho, incluso la fiesta de Pesa, el Señor le dijo al pueblo: el extranjero que esté en tu casa, que quiera celebrarlo, tiene que circuncidarse para celebrar la Pascua contigo. Sí, amado. La fiesta de la dedicación. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la dedicación. Recuérdeme. Ok. Ok. Vamos a ver. Preguntas. Preguntas. Question. En un azúcar. No, era una enramada. Sí, porque en la fiesta de Sukkot
que es la fiesta de los tabernáculos. Ellos hacían tabernáculos. Bueno, como la casita que uno hacía de papá y mamá cuando uno era niño, que se inventaba, entonces era como así una, exactamente, una choza. Entonces ellos tenían que salirse de sus casas en esa fiesta. ¿Ve? El 15 de septiembre salían de su casa y por 7 días tenían que vivir bajo esa enramada, bajo esa choza, recordando su experiencia en el desierto. No, no fue que la sacaron. Es que ellos iban de viaje. Ellos iban de viaje. Ah, o 10 días. Después de la trompeta, 10 días después viene la expiación. Sí, después de la trompeta viene entonces la expiación. Entonces después de la expiación pasan 5 días, viene entonces Sukkot. Sí, han pasado 2 días entrando los días en un reloj profético, ¿verdad? De Yahshua para acá, 2000 años. Entonces, ya cuando se suenen las trompetas, los chofares, cuando se suenen los chofares, entonces se pasan 10 días para la fiesta de la expiación. Entonces, entrando esos 10 días en un calendario profético y convirtiendo los días en años, ¿verdad? Un año, un día, 1000 años. No, son 1000 años los días por año, porque son 10 días. No, días por año, porque en el lenguaje profético los días tienen una representación de año. Por lo regular, cuando usted ve un año en un lenguaje profético, un día, perdón, se está refiriéndose a un año. Por ejemplo, en Apocalipsis, hablando del periodo del gobierno del anticristo, dice, habla de un día. Días, el plural inmediato de 2, entonces, y medio, de 3 años y medio. Pero hablándose, se está refiriendo a días. Entonces, solo habla de 3 días y medio, pero en el lenguaje, en el calendario profético, son 3 años y medio. Entonces, esos 10 días en el calendario profético equivalen a 1000 años. A 1000 años, que es el tiempo que se cree del reinado de el Mesías antes del juicio, porque después del reinado de 1000 años es que se da la guerra de Almagedón, donde todos los reinos y naciones de la tierra se van a reunir contra el campamento del Señor, contra el reino de Jesús, que se cree que estará establecido en Jerusalén, que será la sede de ese gobierno milenial de Cristo. Entonces, que dura 1000 años. Y después de esos 1000 años, que venga la guerra de Almagedón, entonces es que viene la fiesta del juicio, o el cumplimiento de la fiesta del juicio. Los días representan años, o
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces son 10 días. Entonces, cada día se van contando porque los días representan años. Ok, entonces vamos a ver qué dice Apocalipsis. Permítame ver si encuentro el versículo para aclarar la idea. Para llevar esa interpretación al nivel Sod. Permítame ver. El nivel Sod es el nivel misterioso de las escrituras, es el nivel misterioso, el nivel profundo, el nivel esotérico, donde un número tiene, donde cada letra tiene un significado numérico y un número representa una letra. Ok, déjame ver. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, el anciano Juan, en su visión, él observa y ve un ángel. Entonces, ese ángel tenía una gran cadena. Bueno, aquí aprendemos algo poderoso también, porque si ese ángel prende a Satanás y lo ata, quiere decir que ese ángel es más poderoso que Satanás. Ok, ahí hay otro tema teológico. Y lo arrojó, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos 1000 años son los 1000 años que se entienden como el reino milenial en escatología, o en la escatología tradicional, aunque tal vez en una escatología con concepto hebraico, todo cambia, aún el concepto de quién es el anticristo, de dónde va a ser el anticristo. En una escatología con una mentalidad judía, todo cambia. Por eso la escatología rabínica se maneja diferente a la escatología exegética. Ok, entonces eso cuentan los 1000 años del reino de Cristo. Ahora viene la fiesta, que es la fiesta que estamos esperando, la fiesta de las trompetas. Cuando llega la fiesta de las trompetas, pasan un día, como lo leímos, y vamos a revisar el versículo de nuevo en Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Si alguien me ayuda a encontrarlo, ¿qué versículo es? Ok, versículo 27. A los 10 días de este
mes. A los 10 días de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Entonces ahí es que le estaba hablando de el asunto de la numerología en escatología, que en escatología o en profecía los números entran en diferentes significados. Y en nivel SOT se usa también la manera retrógrada de sacar la conclusión y el significado de algo. Entonces, en materia profética, un día puede ser 1000 años. Un día puede ser 1000 años. 1000 años puede ser un día. Un día puede ser 100 días. Un día puede ser 100 años. 100 años pueden ser un día. Es la representación numerológica en el asunto profético. Entonces, si contamos esos 10 días después de las trompetas al día de la expiación, y entramos, ¿verdad?, cada día en un reloj profético y convirtiéndolo en 100, entonces en los 10 entonces están los 1000 años que se cree que es el tiempo. Eso es hablando de la teología tradicional, que es el tiempo del gobierno de Cristo, en que la cita que leímos en Apocalipsis se cumplirá, donde Satanás será atado por 1000 años. Entonces, luego de esto es que viene el juicio final, donde el mundo, el apóstol dice que vio los muertos, el mar entregó sus muertos, grandes y pequeños delante de él. Toda persona que ha pasado sobre la faz de la tierra, ese día Dios le pasará revista. Es el día del juicio, es el día final. Por eso de ese día va a depender que la gente se vaya o al infierno, aunque hay mucha gente que cree que el infierno no existe, e incluso algunos judíos. De hecho, los saduceos no creían en el infierno. Los saduceos no creían en el infierno. Los fariseos sí, porque los saduceos creían la vida es ahora. Y le preguntaban a la gente, ¿tú te acuerdas de alguna cosa antes de tu nacer? No, pues entonces. Y estaban basados en el pasaje que dice, del polvo eres y al polvo volverá, de Génesis. Eso era lo de ellos, disfruta la vida ahora y ya. No creían en el infierno. Sí. Uh-huh. 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 En Dios no hay edades. Es como un día. Uh-huh. Que no es que está revelando
No es que está revelando un cálculo exacto diciendo un día son 1000 años. Por eso está exactamente la similitud. ¿Cómo? ¿Cómo? Y la gente que maneja la profecía con el asunto de los días y los años y el número 1, tanto el 1, ¿verdad? Tanto 1000 años puede ser un día como 1000 años. 1 puede representar 100 años. Un día puede representar 100 años. El asunto es la numerología, la forma en que manejan la numerología en el asunto profético. Eso es como las 70 semanas de Daniel. Imagínate, desde ese tiempo se están cumpliendo las 70 semanas de Daniel. Y hay una de estas semanas que está a punto de cumplirse ya. Pero imagínense el tiempo que pasó de esas 7 semanas de Daniel. Pero son expresiones, ¿verdad? Son expresiones proféticas. Si fueran 70 literales ya hubiesen pasado hace mucho. 70 semanas, eso es año y medio por ahí, ¿verdad? Año y medio por ahí, 70 semanas. Sin embargo, después de eso han pasado más de 2000 años después de esa revelación que Dios le dio a Daniel. Y algunos entienden lo de las semanas, de que solo falta una semana por cumplirse, que tan pronto se cumpla esa semana, el Señor le da, viene a buscar a su pueblo. Pero hay otros que piensan diferente. Miren el asunto con las interpretaciones y el asunto de los rabinos y de los fariseos. Recuerden que los fariseos, ¿quiénes eran? Personas que interpretaban la ley al pueblo, le traducían la ley al pueblo. Si el pueblo veía algo en la Torah, entonces el rabino decía: mira, eso quiere decir tal y tal cosa, el Eterno quiere tal y tal y tal cosa. En Israel la gente pensaba lo que le daba la gana. Decían: nosotros amamos a Yahweh, amamos al Eterno como el único Dios, y somos y pertenecemos al pueblo elegido. Ya, eso es suficiente. O sea, Él es nuestro Dios, el único Dios. Pertenecemos al Dios, a la nación escogida por Él. Ahora, si tú quieres creer que esa silla es azul, esos son tus problemas. Y yo creo que esa silla es verde. Así se manejaban en Israel, especialmente para la época rabínica, que esa época rabínica surgió aproximadamente, o se cree que inició en el 2º siglo antes de la venida del Mesías. Después que la gente regresaron de Babilonia, entonces, número 1, la gente había perdido el lenguaje hebreo. La gente hablaba más arameo que hebreo. Entonces, por eso necesitaban explicación de la Torá, porque no es lo mismo. De hecho, se está prohibido leer la Torá en público en un idioma que no fuera el hebreo. ¿Alguna pregunta? Diga y terminamos. Bueno, hay diferentes posiciones en cuanto a eso. Hay otros que creen que es antes y otros creen que será después. Pero yo pienso que el anticristo entra cuando el Señor levante la iglesia. Eso es teología tradicional. Eso es teología tradicional, para que cuando entre a teología rabínica con mentalidad hebrea,
las cosas cambian, porque ellos son los que manejan el asunto. Que el Señor les bendiga. Levítico 23. Ahí están todas las fiestas. Todas las fiestas. ¿Y en qué fecha se celebraba? Vamos a recibir las ofrendas. Alguien